Buenos días. Soy Jorge, evidentemente por la voz, luego hablará Vanessa. Lo que os ha dicho Alfredo, muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y asistir a este webinar que vamos a hacer de Intune, de la gestión de movilidad empresarial de los dispositivos. Como siempre, vamos a empezar con una pequeña introducción de qué es Integra y por qué hacemos las cosas que hacemos. Pues Integra, ya sé que hay mucha gente que esto ya se lo sabe, me gusta hacerlo rápido para no ser muy pesado, pero siempre tenemos que hacer esta pequeña introducción. Integra somos una consultora tecnológica que estamos especializados en distintas áreas tecnológicas y estratégicas. Aquí tenemos, se ve bien en el dibujo, Integra es la marca madre, por así decirlo, y luego tenemos distintas secciones como pueden ser tecnología, digital, data, inteligencia artificial, personas y estrategia. Esos son los cinco pilares de Integra. En base a esos pilares, Integra lo que ha ido haciendo ha ido creando distintas marcas, distintas empresas especializadas en las distintas áreas, como puede ser Edfor, Actio, Qualitas, Formatel, Sin Palabras Creativo, Comunicoa, y cada una está especializada en una rama, en uno de los pilares de arriba. Este webinar depende de la empresa Edfor, que es la que lleva sobre todo pues, toda la parte de sistemas y toda la parte de tecnología. La visión global que tenemos es que hemos ido haciendo alianzas y somos partners de distintas organizaciones. Abajo, en los 6 cuadrados de abajo, vemos las distintas consecuciones y medallas que hemos obtenido. ¿Y quiénes somos en Integra? Pues somos más de 600 personas. Empezamos en 1986 y somos miembros de la empresa familiar. ¿Dónde estamos físicamente? Aunque esto cada vez es menos importante porque estamos todos digitalizados y da igual donde estemos, pero tenemos presencia, oficina física en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Alicante, Huelva y Ámsterdam. Y eso es un poco ahí es donde están nuestras sedes. Y esto es nuestro propósito. Nuestro propósito en Integra es la cultura de anticipación. ¿Qué significa la cultura de anticipación? Pues anticipar las necesidades tecnológicas y estratégicas de nuestros clientes, entendiendo su ahora, pero, y aquí está lo importante, nosotros siempre nos fijamos en el futuro, capacitándolos para afrontar esas dificultades, esos desafíos, con éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces el presente se nos come el día a día, vamos avanzando, pero vamos avanzando sin tener una visión estratégica clara de qué es, a dónde queremos llegar en ese futuro. Bueno, pues esto es lo que nosotros intentamos hacer con nuestros clientes, con nuestros compañeros. La filosofía de Integra siempre es ir de la mano con el cliente y anticiparnos o sentarnos con ellos, definir cuál es el camino hacia el futuro y a raíz de eso ver qué es lo que tenemos que hacer en el presente, qué es lo que tenemos que hacer a día de hoy. Vale, nuestras áreas de servicio, que es lo que os hemos comentado antes, tecnología digital, data e inteligencia artificial, personas y estrategia. Siempre con un claro enfoque hacia las personas, porque las personas realmente es el corazón y el pulmón de las empresas. Y luego tenemos pues, una visión más sectorial, que puede ser industria, e-commerce, educación, distribución y la que está últimamente pasándolo bastante mal, como puede ser turismo y hostelería. Y dicho esto ya pasamos a lo que es la agenda de la sesión de hoy, del webinar, que os paso ya con mi compañera Vanessa, que es la especialista de todos estos temas de seguridad en Microsoft, y ella nos va a contar qué es esto de Intune, qué se puede hacer con él y qué mejoras y capacidades nos da el tenerlo y el usarlo. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por vuestro tiempo. Y lo que os comentaba Jorge, hoy en el webinar de hoy, pues bueno, vamos a comentar un poquito la gestión de la movilidad empresarial con la herramienta de Microsoft Intune. Vamos a centrarnos en primer lugar pues en analizar un poquito el contexto actual, que es el panorama que nos ha traído la pandemia, ¿no? Y cómo herramientas como Microsoft Intune
pueden ayudarnos pues, a mejorar toda la gestión empresarial que tengamos. Después pasaremos a comentar un poquito pues, qué es la herramienta de Intune, algunas de las funcionalidades principales que tiene, cómo nos puede ayudar a controlar y securizar pues, toda la movilidad empresarial que tenemos. Y finalmente, pues bueno, hablaremos de la gestión y administración de dispositivos en la nube con la herramienta, ¿vale? Pues veremos algunas capacidades de administración bastante conocidas sobre dispositivos móviles. Hablaremos también de capacidades de administración sobre equipos Windows. Y por último, comentaremos un poquito la herramienta de Autopilot, ¿vale? Para el despliegue automatizado de equipos Windows. Un poquito pasando a hablar del contexto actual, que era lo que primeramente os comentaba, ¿no? Pues bueno, al final todos lo hemos visto, ¿no? España es un país que, bueno, o sea, similar al resto, no estábamos preparados para vivir esa etapa de teletrabajo. Sí que es verdad que si en algún momento dado pues cualquiera de nosotros tenía que teletrabajar un día, pues se hacía de manera puntual, pero no estábamos preparados para enviar a todo nuestro personal a casa con sus dispositivos o no. Entonces, pues bueno, a raíz de todo lo que hemos vivido con la pandemia, pues hemos vivido un teletrabajo forzado, por así decirlo, ¿no? Donde muchas veces los procesos y los procedimientos pues se han visto evadidos y de ahí, pues bueno, el hecho de muchas de las brechas de seguridad que estamos viendo, de fugas de información o de incluso compañías, y cuando hablo de compañías no solo de grandes compañías, sino también de pequeñas organizaciones, ¿no? Que seguramente pues, estén teniendo ahora mismo brechas de seguridad o fugas de información y ni siquiera son conscientes de ello, ¿no? Al final, en todo este contexto que nos ha tocado vivir con la pandemia, es vital el permitir que podamos trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, pero en todo caso siempre habrá que tener en cuenta la seguridad, ¿no? Sobre todo de cara a lo que os comentaba, poder evitar que se produzcan esas brechas de seguridad o esas fugas de información, pues debido a que nuestros trabajadores, los empleados, los usuarios están haciendo uso de sus dispositivos personales, por ejemplo, pues para trabajar o, pues bueno, la empresa, la organización no ha puesto los medios técnicos adecuados y de ahí, pues bueno, el que se puedan producir todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo entra en juego la herramienta de Microsoft Intune en todo este contexto que os comentaba? Pues bueno, al final Intune va a ser una herramienta que nos va a permitir controlar y securizar los dispositivos móviles y los equipos de la organización, ¿vale? Aquí cuando hablo de dispositivos, hablo de tablet, hablo de dispositivos móviles como puede ser Android o iOS, y también hablo, pues bueno, de equipos, ya sean sobremesa, ya sean equipos portátiles, ¿vale? No importa sistema operativo, en este caso, pues Windows o Mac, por ejemplo, ¿vale? Luego lo veremos un poquito más adelante cuáles son los sistemas operativos soportados por lo que es la herramienta de Intune, ¿vale? Pero un poquito para que conozcáis esta herramienta, pues bueno, al final Intune es un servicio de administración de la movilidad empresarial basado en el cloud, ¿vale? Basado en la nube, que se centra sobre todo en la administración de dispositivos móviles, ¿vale? Lo que vendría a ser un MDM, es decir, vamos a poder aplicar políticas de restricciones, ¿vale? Es decir, pues políticas que al final van a limitar diferentes funcionalidades, ¿vale? O incluso vamos a poder establecer políticas de configuración sobre nuestros dispositivos, ¿vale? Pues lo que vendría a ser un MDM. Intune no solo es eso, sino que también nos va a permitir administrar las aplicaciones móviles, ¿vale? Esto es lo que se conocería, pues bueno, como un MAM, ¿vale? Y no solo aquellos dispositivos que son corporativos, sino que también vamos a poder gestionar dispositivos que no sean corporativos, ¿vale? Que sean los que se conocen como BIOS, ¿vale? Que son los que, por así decirlo, traerían pues un usuario a la compañía, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a permitir este MAM? Pues bueno, nos va a permitir gestionar esas aplicaciones, ¿vale? Es decir, pues establecer, por ejemplo, políticas de comportamiento, ¿vale? Pues por ejemplo, en Outlook podemos no permitir que los datos de Outlook se copien, entre otras aplicaciones, ¿vale? Aunque ese dispositivo, por así decirlo, no esté inscrito en la herramienta. Intune, además, se incluye dentro de todo el conjunto de programas
de Enterprise Mobility and Security, ¿vale? Lo que conocemos como EMS. Y al final, pues bueno, nos va a permitir que los usuarios continúen siendo productivos, continúen con su día a día, pero manteniendo esos datos protegidos, ¿vale? Os comentaba que Microsoft Intune está basado en el cloud. ¿Esto qué significa? Que no vamos a tener que tener un servidor totalmente dedicado a la organización a ello, ¿vale? Además, pues bueno, si disponemos de lo que se conoce como SCCM, ¿vale? Vamos a poder establecer un co-management, ¿vale? Para gestionar nuestro equipo desde ambas soluciones, ¿vale? Al final, lo que nos permite esto, pues bueno, es combinar esa solución on-premise con soluciones como sería Intune, ¿vale? Al final, bueno, lo veíamos aquí en la diapositiva, ¿no? Intune se incluye dentro de todo el conjunto de programas de Enterprise Mobility and Security y también, bueno, al ser una solución en cloud, lo que os va a permitir es que esté integrado con otros servicios como puede ser Office 365 y Azure Active Directory, ¿vale? Es decir, si tenemos nuestros usuarios creados en Office 365 o sincronizados on-premise, lo que vamos a poder hacer es usar estos usuarios para lanzar esas políticas a través del MDM o a través del MAN. Es decir, pues, que Intune sea un servicio que al final está basado en la nube, le va a dar potencia a la hora de integrarse con otros elementos pues que como pudieran ser de este mismo cloud. Con Intune al final, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues bueno, vamos a poder gestionar de manera remota los dispositivos de la compañía, ¿vale? Pues a lo mejor ya no es como las GPOs que conocemos todos, sino que lo vamos a poder hacer de manera totalmente remota, ¿vale? Vamos a poder establecer pues políticas de configuración, como puede ser la instalación de software o, pues por ejemplo, el poder hacer borrados remotos si en un momento dado un usuario pues, pierde su dispositivo, decidir, por ejemplo, desde qué sistema operativo vamos a permitir a los usuarios acceder a los datos de la organización, ¿vale? O, por ejemplo, pues el hecho de tener el antivirus actualizado. En esta imagen que veis aquí, siempre nos gusta mucho ponerla porque yo creo que es bastante intuitiva del funcionamiento de la herramienta. Y bueno, pues aquí como podéis ver en la imagen, pues tenemos un dispositivo móvil que se descargaría las configuraciones que nosotros hayamos configurado dentro de lo que sería la solución de Microsoft Intune, ¿vale? Ahí a la izquierda veis un ordenador, nosotros nos conectaríamos a la consola de Microsoft Intune, ¿vale? A este tenant. Y desde Microsoft Intune, pues bueno, lo que vamos a poder hacer es configurar nuestros dispositivos, proteger nuestros datos y gestionar las aplicaciones. Como veis aquí en este dibujo que os ponemos, Microsoft Intune estaría incluido también en lo que sería Microsoft Azure, ¿vale? Además, pues bueno, lo que os decía, está integrado con la parte de Azure Active Directory y a su vez, pues bueno, también gestiona otras aplicaciones como podrían ser Office 365 o otras aplicaciones SaaS. Esto al final lo que nos va a permitir es que también nuestro dispositivo descargue esas configuraciones, ¿vale? Lo que os comentaba, Intune es un MDM, pero también es un MAM. Un poquito adentrándonos en lo que es la inscripción de dispositivos, pues bueno, a la hora de lanzar estas políticas, ya sea pues de administración de dispositivos o de administración de aplicaciones, siempre va a depender del tipo de sistema operativo que admita la solución, ¿vale? En este caso, pues bueno, os lo ponemos ahí. En cuanto al fabricante Apple, pues bueno, soportaría lo que es Apple iOS 12.0 versiones posteriores, ¿vale? Con temas de iPod, pues 13.0 y versiones posteriores. Y en cuanto a MacOS, pues bueno, lo ponemos ahí, ¿vale? 10.13 y versiones posteriores. Lo mismo sucede con Google, ¿vale? También tendríamos soportada la parte de Android, que sería 5.0 y versiones posteriores, ¿vale? Incluso tenéis también incluido toda la parte de Samsung Knox, ¿vale? En cuanto a Windows, pues bueno, es amplio lo que admite como sistema operativo Intune. Tenéis Surface, Windows 10, por supuesto, ¿vale? Desde la versión Home a, por ejemplo, la Enterprise, ¿vale? Y luego también se ejecutaría con equipos como Windows 8.1, ¿vale? Windows 7 lo que sería ya no estaría soportado por Intune. Pero bueno, a lo mejor si tenemos un Windows 7, pues es el momento de actualizar los equipos, ¿no?
En cuanto a licenciamientos de lo que sería Intune, yo creo que este tema da para otro webinar, pero bueno, tenéis que conocer que al final las suscripciones de Intune se podrían adquirir bien como usuario o bien como dispositivo, ¿vale? En cuanto a la licencia de usuario, pues bueno, Intune estaría disponible como un servicio standalone o bien incluido en otros paquetes como los que podrían ser los de Microsoft 365. ¿Qué licencias incluyen esta herramienta? Pues bueno, tenéis ahí Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E3, los paquetes de Enterprise Mobility and Security E3 y E5, M365 Empresa Premium también os incluiría lo que es la herramienta de Microsoft Intune y, bueno, otras licencias como las que tenéis ahí, ¿vale? La F1 y la F3 y para temas de administración pública y educación, pues bueno, también las tenéis aquí puestas, ¿vale? Os comentaba también que existe la licencia de dispositivos. Sí que es verdad que esta licencia es un poquito más especial, ¿vale? Y sí que estaría, pues bueno, más bien orientada a lo que sería los equipos de tipo kiosco, ¿vale? Es decir, los que no tienen un usuario asignado. Generalmente las que solemos usar son las de usuario. Vamos a pasar ahora a hablar ya así a denso modo de la gestión y administración de dispositivos en la nube con Microsoft Intune. ¿Vale? Vamos a comenzar hablando de las capacidades de administración de la herramienta sobre dispositivos móviles, ¿vale? ¿Qué podemos hacer una vez que tenemos nuestro dispositivo inscrito en Intune? Pues bueno, hablando de manera genérica, es decir, dependiendo de la inscripción que hagamos de este dispositivo y del tipo y la versión del dispositivo, vamos a poder hacer diferentes tareas, ¿vale? De manera genérica, como os comentaba, pues bueno, entre otras tareas vamos a poder hacer borrados remotos, es decir, uno de nuestros usuarios pierde o le roban ese dispositivo y en un momento dado, pues vamos a poder lanzar ese borrado remoto. Lo mismo con los temas de reinicio, ¿vale? Pues si en un momento dado a uno de nuestros usuarios se le bloquea su dispositivo, pues vamos a poder lanzar ese reinicio remoto. Vamos a poder hacer restablecimientos de código PIN, ¿vale? Pues en un momento dado, lo dicho, necesitamos hacer un restablecimiento, lo vamos a poder hacer. O si en uno de los casos necesitamos hacer un bloqueo de pantalla, pues bueno, es otra de las funcionalidades genéricas que tenemos disponible. También podemos realizar asistencia remota. Intune al final es una herramienta que nos permite hacer una integración con TeamViewer, ¿vale? Todos sabemos a día de hoy, yo creo que los que estamos aquí conocemos la herramienta de TeamViewer, ¿vale? Pues bueno, nos permitiría hacer esa asistencia remota. También tendríamos disponible la parte de inventario hardware y software, lo veremos ahora a continuación en la demo que tenemos preparada. Y también tendríamos disponibles notificaciones tipo push, ¿vale? Pues conforme nosotros vayamos administrando diferentes capacidades, diferentes funcionalidades sobre la herramienta, en un momento dado podemos lanzar diferentes notificaciones pues para que el usuario, por ejemplo, le requiera en un momento dado cambiar el PIN en el teléfono o insertar un nuevo PIN o, por ejemplo, pues reiniciar el dispositivo. Vamos a pasar ahora a la consola de Intune. Y bueno, para los que no conozcáis el portal, pues bueno, lo tenéis aquí, ¿vale? Al final Intune se incluiría dentro del centro de administración de Microsoft Endpoint Manager, ¿vale? Pues bueno, aquí en la sección de dispositivos, como veis, pues yo tendría en este momento, esto es una consola demo, ¿de acuerdo? Pues bueno, tendría escritos dos dispositivos, en este caso Android y Windows. Y bueno, para que veáis un poquito lo que comentábamos de esas configuraciones de administración genéricas, pues bueno, vamos a verlas. Aquí, como veis, pues bueno, tengo un dispositivo que es Android, estaría administrado por Intune, ¿vale? Es propiedad de la organización, es decir, no es un dispositivo que esté inscrito por el usuario y sea su dispositivo personal, sino que es un dispositivo que es propiedad de la organización y como estado está conforme, ¿vale? Un poquito más adelante veremos qué significa esto. Pero bueno, hablando de esas capacidades de administración genéricas que os comentaba, ¿vale? Pues bueno, yo aquí tengo mi dispositivo Android y en este caso pues lo que podría hacer es, en un momento dado, lo dicho, este usuario le roban el dispositivo, pues lo que vamos a poder hacer es realizar un borrado remoto de toda la información, de todas las configuraciones que lleve incluidas el dispositivo.
vamos a poder lanzar un bloqueo remoto en un momento dado, y vamos a poder hacer también, pues bueno, restablecer el código de acceso, ¿vale? En este caso, el reinicio pues, no me lo tendría permitido al estar yo ahora mismo con este dispositivo. Y bueno, lo que os comentaba también, tenemos disponible un inventario de hardware, ¿vale? Pues ahora mismo, pues bueno, desde aquí lo que vamos a poder ver, pues por ejemplo, pues el número de serie, el sistema operativo que tiene integrado el dispositivo, temas de almacenamiento, pues el email, por ejemplo, fabricante, modelo, ¿vale? Pues bueno, al final, a nivel de inventario de hardware, lo tenemos también disponible e incluso también tendríamos un inventario de lo que es software, ¿vale? Es decir, de todas las aplicaciones que yo tenga incluidas en ese dispositivo, ¿vale? Vamos a pasar ahora a hablar de las propiedades de administración de estos dispositivos, ¿vale? De los dispositivos móviles. Y bueno, continuando un poquito con lo que os decía, de manera genérica a esos tipos y versiones de dispositivos que tengamos, pues vamos a poder hacer también diferentes capacidades de configuración, ¿vale? Aquí pues entra en juego quizá una de las herramientas más potentes del MDM en sí, ¿no? Que es el hecho de poder configurar restricciones, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a permitir lanzar esas políticas de restricciones? Pues bueno, nos van a permitir controlar diferentes características, pues como pueda ser deshabilitar la cámara o deshabilitar el Bluetooth, ¿vale? Deshabilitar diferentes aplicaciones de copia de seguridad, requerimientos como puede ser poner un PIN en todos nuestros dispositivos móviles o requerir, por ejemplo, que esos dispositivos estén cifrados, ¿vale? Como es en el caso de Android, porque, bueno, iOS vendría ya, por así decirlo, configurado de serie con ese cifrado, ¿vale? ¿Qué más vamos a poder hacer con estas capacidades de configuración? Pues bueno, vamos a poder crear o desplegar, mejor dicho, esos perfiles de VPN o de Wi-Fi, ¿vale? Pues si en un momento dado queremos configurar, por ejemplo, que todos nuestros dispositivos Android corporativos pues se conecten a la red corporativa, lo vamos a poder hacer, ¿vale? O que se les habilite, por ejemplo, pues la red para invitados, pues lo vamos a poder hacer, ¿vale? Lo mismo. Certificados de confianza, también vamos a poder desplegar que todos los dispositivos, pues bueno, un certificado para que reconozcan la legitimidad de esa entidad de certificación, ¿vale? O incluso también vamos a poder configurar lo que se denominan como OEnConfig, ¿vale? Es decir, yo no tengo disponible en Intune diferentes directivas estándar, por así decirlo, pero si yo quiero ir un poco más allá, Intune me va a dejar realizar ciertas configuraciones a partir de script para que yo las pueda lanzar en mis dispositivos. También voy a poder establecer directivas de cumplimiento. Como hemos visto en la demo que os mostraba, si os fijáis en el dispositivo Android tenía un apartado de cumplimiento que me ponía conforme, ¿vale? Esto es así debido a las capacidades de administración y el poder lanzar directivas de cumplimiento, ¿vale? ¿Qué me van a permitir realizar estas directivas de cumplimiento? Van a permitir establecer una línea base de seguridad en la configuración de mis dispositivos, ¿vale? Es decir, puedo lanzar una política, una directiva de cumplimiento que incluya que los dispositivos RAID, por ejemplo, estén bloqueados, ¿vale? O requerir que los dispositivos para acceder a los datos de Office 365 tengan que tener pues un mínimo en la versión del sistema operativo, ¿vale? O una contraseña que sea alfanumérica, ¿vale? Es decir, yo a partir de estas directivas de cumplimiento establezco una línea base de seguridad para que esos dispositivos sean considerados como conformes, ¿vale? Es decir, dentro de esa línea que yo marco en la organización, ¿vale? En función de estas directivas de cumplimiento, yo voy a poder establecer ese estado de los dispositivos, es decir, si es conforme o no es conforme ese dispositivo. En el caso de que un dispositivo esté marcado como no conforme, yo lo que voy a poder hacer es tomar medidas al respecto, ¿vale? Para ello vamos a poder establecer, por ejemplo, pues diferentes políticas de acceso condicional, ¿vale? Ahora lo veremos. Pues, por ejemplo, si un dispositivo está marcado como no conforme, yo puedo hacer pues que no acceda al correo electrónico, ¿vale? Por ejemplo. Vamos a pasar a la consola y vemos todas estas cuestiones que os comentaba.
¿vale? Pues aquí, por ejemplo, aprovechando que tenemos por aquí el Android, ¿vale? Lo que os comentaba, yo lo que puedo hacer es lanzar esos perfiles de configuración con diferentes cuestiones, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, veis dos políticas que tengo creadas demo, pues vamos a entrar, por ejemplo, en esta que es restricción de dispositivos, ¿vale? Y aquí, pues, por ejemplo, las propiedades, para que veáis un poquito qué es lo que podemos configurar, pues bueno, a nivel general, por ejemplo, podríamos bloquear las capturas de pantalla, bloquear, por ejemplo, la cámara de los dispositivos, podemos bloquear también el arranque seguro de estos dispositivos, bloquear las configuraciones a un punto de acceso Wi-Fi, por ejemplo, o temas de tethering y acceso de los puntos de conexión, ¿vale? Pues, por ejemplo, el hecho de que se pueda bloquear la transferencia de archivos USB, pues para que los usuarios no lo usen a modo disco duro, ¿no? Por ejemplo, pues bloquear el restablecimiento de fábrica. Esto es bastante interesante porque si yo al final permito inscribir o inscribo esos dispositivos en mi compañía, puedo precisamente bloquear el restablecimiento de fábrica para que las políticas que yo lance sobre esos dispositivos, el usuario restableciendo su dispositivo de fábrica no llegue a tener ese dispositivo como lo tenía en un comienzo, ¿no? Sino que lo tenga pues, con las configuraciones que yo he podido lanzar a través de Intune, ¿vale? Pues bueno, diferentes configuraciones a nivel general. En cuanto a seguridad del sistema, pues lo mismo, podemos requerir que se hagan examen de amenazas en las aplicaciones, por ejemplo. Lo que os decía, pues a lo mejor es interesante y necesario que pongamos o que requiramos contraseña en todos nuestros dispositivos móviles corporativos, ¿no? Pues voy a poder configurar, por ejemplo, pues que mi contraseña sea numérica, alfanumérica, ¿vale? Voy a poder configurar la longitud, por ejemplo, de la contraseña, el número de días hasta que expire, ¿vale? Si hay ciertos errores de inicio de sesión sobre ese dispositivo, puedo también lanzar un borrado, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, yo le he marcado que a los 10 intentos de inicio de sesión, por ejemplo, pues lance un borrado remoto sobre ese dispositivo porque probablemente no sea el usuario el que está intentando acceder, ¿vale? Más opciones, pues bueno, tenemos también disponibles opciones de energía, ¿vale? Tenemos también disponible, pues en temas de usuario y cuentas, pues bloquear, por ejemplo, el hecho de que los usuarios puedan agregar a nuevos usuarios en el dispositivo, ¿vale? O que puedan eliminarlos, por ejemplo. A nivel de aplicaciones, pues bueno, tenemos también disponibles diferentes configuraciones, pero bueno, ya veis que a nivel política de configuración, de administración, a nivel de restricción de dispositivos, pues bueno, es bastante lo que podría configurar con estos perfiles, ¿vale? Tenemos muchos más. En este caso os hablaba de restricción de dispositivos, pero cuando creamos un perfil podemos hacerlo, ¿vale? Añadiendo muchísimas más opciones de configuración, ¿vale? Las tenéis aquí disponibles, son un montón, ¿vale? Por continuar un poquito enseñándoos alguna más, pues bueno, aquí he creado también de forma totalmente demo, ¿vale? Pues un perfil de configuración tipo Wi-Fi, ¿vale? Pues para que los usuarios, por ejemplo, se conecten a la Wi-Fi de la organización. Pues bueno, aquí, por ejemplo, en la clave de Wi-Fi pues es WPA, ¿vale? Podríamos marcar otra, pero bueno, desde aquí podríamos configurar pues esos perfiles Wi-Fi que os comentaba o incluso una VPN, ¿vale? De forma totalmente remota. Más opciones que hemos comentado, pues bueno, tenemos también disponibles las directivas de cumplimiento que os decía, ¿vale? Esas líneas base de seguridad que me van a permitir establecer si mi dispositivo es conforme o no de acuerdo a la línea base que nosotros hayamos marcado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tengo creada una bastante sencillita a modo ejemplo, ¿vale? Y aquí en esta directiva de cumplimiento, pues bueno, básicamente lo que hemos marcado es que la versión mínima del sistema operativo desde el que se accede Android sea 6.0, ¿vale? Y, por ejemplo, estamos requiriendo a ese dispositivo que tenga una contraseña. Si ese dispositivo no cumple con esta versión mínima que yo le he marcado y no tiene configurada una contraseña, lo que voy a hacer es que ese dispositivo se me marque como no conforme de forma inmediata, que a los 3 días, por ejemplo, se bloquee de forma remota para el usuario
pero que también le avise de manera inmediata mediante una notificación de que ese dispositivo, pues bueno, no está conforme y se han de tomar unas medidas, ¿vale? Lo que os comentaba, estas directivas de cumplimiento al final lo que me van a permitir es establecer una línea base y en función de ello tomar medidas. Imaginaros que, bueno, ese dispositivo que está no conforme, el usuario no toma medidas sobre ello. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, las podemos tomar nosotros, ¿no? Si ese dispositivo está marcado como no conforme, yo una de las cosas que voy a poder hacer es lanzar una política de acceso condicional. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer estas políticas de acceso condicional? Pues bueno, aquí, por ejemplo, os he creado una para proteger los temas de Exchange Online, ¿vale? En este caso, pues estaría aplicado simplemente sobre lo que sería Exchange Online, ¿vale? Y en la concesión, es decir, para que ese usuario acceda al correo electrónico, yo lo que le voy a marcar es que ese dispositivo esté marcado como compatible, es decir, como conforme. Si ese dispositivo no está marcado como conforme, yo lo que puedo hacer a partir de estas directivas de acceso condicional es bloquear ese dispositivo, ¿vale? Es decir, pues que el usuario directamente no pueda acceder a los servicios de Exchange Online. Vale, vamos a volver a la presentación. ¿Qué más cuestiones voy a poder hacer con Intune? Pues bueno, ya hemos visto un poquito lo que sería la parte de configuración y de administración de dispositivos, lo que sería un poquito la parte de MDM, ¿vale? Al final una horita da para poco, podemos hacer bastante más cosas, pero bueno, a modo global, para que podáis ver esas configuraciones, pues esto sería un poquito la parte de MDM sobre dispositivos, un poquito más adelante veremos equipos Windows, ¿vale? Vamos a pasar ahora a hablar de la parte de MAM, ¿vale? De gestión de aplicaciones. Con Intune, lo que os decía, vamos a poder realizar instalaciones remotas de aplicaciones sobre esos dispositivos, pero también lo que nos permite Intune es establecer directivas de protección sobre esas aplicaciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos proteger que los datos de las aplicaciones de Office 365 no puedan transferirse, por ejemplo, a otras aplicaciones, ¿vale? O que estas aplicaciones de Office 365 no reciban datos de otras aplicaciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, que no se pueda capturar pantalla, ¿vale? O diferentes opciones de configuración. Vamos a pasar a verlo en la consola. Y lo dicho, hemos visto un poquito lo que sería la parte de dispositivos, pero con la parte MAM también tenemos disponible la parte de aplicaciones, ¿vale? Yo desde aquí voy a poder ver todas las aplicaciones que tengo lanzadas sobre los diferentes tipos de dispositivos, ¿vale? Es decir, voy a poder lanzar esas instalaciones de forma totalmente remota, pero también voy a poder establecer directivas de protección, ¿vale? Las tenemos por aquí. Pues bueno, a nivel de Android, por ejemplo, aquí tenemos una directiva de protección de aplicaciones, ¿vale? Y pues bueno, en este caso es una directiva muy sencillita de protección, ¿vale? Aplicaría sobre lo que es SharePoint, OneDrive y Teams. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo pues es impedir, por ejemplo, copias de seguridad contra otros servicios cloud, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿qué más opciones tenemos? Pues que no se puedan recibir datos de otras aplicaciones, ¿vale? Pues estoy deshabilitando que haya capturas de pantalla, estoy requiriendo, por ejemplo, que se cifren los datos de la organización e incluso podríamos ir a más, ¿vale? Es decir, cada vez que ese usuario accediera, por ejemplo, a los servicios de SharePoint, OneDrive y Teams, podríamos requerirle que lo hiciera con un PIN, ¿vale? Pues bueno, diferentes opciones de, al final, poder securizar, poder proteger estas aplicaciones. También tenemos disponibles la configuración de estas directivas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues bueno, lo que os comentaba a modo MAM, esto es un ejemplo sobre lo que sería la aplicación de Outlook y es bastante sencillito, pero bueno, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Pues, por ejemplo, que cuando nosotros lancemos esa instalación de Outlook en nuestros dispositivos Android, pues, por ejemplo, se tenga deshabilitada la bandeja de prioritarios, ¿vale? Podríamos bloquear también que el usuario cambie esta configuración. Podríamos configurar también pues, la sincronización de los calendarios, ¿vale?
o la información que cuelga, por así decirlo, de Outlook, ¿vale? Y diferentes opciones de configuración. Voy a pasar un poquito a la presentación. Hemos hablado de todas las capacidades de configuración de administración sobre dispositivos móviles. Hemos comentado también la parte de MAM, de despliegue de esas aplicaciones y de protección precisamente de esas aplicaciones, ¿vale? Vamos a pasar ahora a hablar de esas capacidades de administración sobre equipos Windows. Aquí sí que es conveniente daros unas pequeñas pautas sobre ello. Y al final, pues bueno, la herramienta de Microsoft Intune es compatible con los equipos Windows 10. Lo hemos visto al comienzo, ¿vale? Esos sistemas operativos admitidos por la solución. Sí que es verdad que existe cierto nivel de compatibilidad con lo que sería Windows 8, ¿vale? Lo dicho, equipos Windows 7, pues bueno, ya no estarían soportados por la herramienta y sobre todo y fundamentalmente, pues bueno, a día de hoy prácticamente todos contamos con un Windows 10. Os lo decía también al comienzo del webinar, si disponemos además de SCCM en la organización, lo que nos va a permitir es hacer una administración conjunta, ¿vale? Para estos equipos Windows 10. Al final, ¿qué nos va a permitir esto? Pues aumentar la potencia de ambas herramientas, ¿vale? Pues, por ejemplo, nos va a permitir usar configuraciones como hemos visto que es el acceso condicional, pues para establecer esos bloqueos. Si un dispositivo, por ejemplo, pues lo tenemos configurado como no conforme, que hemos visto, ¿vale? La integración, además, con Azure AD, lo que sería on-premise, pues nos va a permitir establecer un escenario de enrolado automático, ¿vale? Ya hemos visto que al final Intune, al ser una herramienta de cloud y compaginarse con otros servicios como sería Office 365 y Azure Active Directory, pues nos permite desplegar la solución de manera totalmente cómoda para nosotros, ¿vale? Pues ese escenario que os comentaba de enrolado automático. También lo que sería respecto a las capacidades de administración de Intune sobre equipos Windows, pues bueno, permite gestionar los equipos independientemente de su localización. Os lo comentaba, no es necesario tener conexión a la red de la organización, ¿vale? Simplemente con esa conexión a Internet, que al final todos los equipos estamos conectados a la red a día de hoy, pues vamos a poderles aplicar esas políticas de configuración o restricción que hemos estado viendo hasta el momento, no solo con esos dispositivos móviles, sino también con nuestros equipos Windows, ¿vale? Y al final, pues bueno, la integración de los equipos de la organización con Intune, pues bueno, nos va a permitir también establecer esos estados de cumplimiento que comentábamos. En cuanto a las capacidades de administración de Intune con los equipos Windows, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues bueno, de manera completamente similar a lo que os he comentado con los dispositivos móviles Android, pues vamos a poder también lanzar esos perfiles de configuración. ¿Qué es lo que tenemos disponible aquí en cuanto a Windows? Pues bueno, vamos a poder lanzar esas plantillas administrativas, ¿vale? Pues por ejemplo, controlar configuraciones a modo de navegador, pues ya sea Edge o sea Chrome, etcétera. Vamos a poder también lanzar restricciones de dispositivo, pues por ejemplo, como las que hemos visto que os he mostrado con Android. Vamos a poder lanzar también políticas de configuración de protección de endpoint, ¿vale? Pues temas de firewall, tema de BitLocker, pues para obligar a ese equipo a que cifre sus unidades. O, por ejemplo, también lo que hemos visto, ¿vale? Poder desplegar esos perfiles VPN, Wi-Fi, certificados, etcétera, ¿vale? Vamos a pasar a la consola y os muestro un poquito todo esto que acabamos de comentar. Ya habéis visto que la herramienta diferencia a la hora de lanzar estas políticas pues los tipos de sistema operativo admitidos, ¿vale? En este caso, la demo, pues vamos a irnos a este Windows que tenemos aquí. Y bueno, aquí veis, en este caso sería una máquina virtual Windows, ¿vale? Entonces tampoco vamos a tener mucho contenido a la hora de inventario hardware, lo veremos ahora a continuación, pero bueno, de manera genérica, lo mismo, vamos a poder retirar ese dispositivo en un momento dado, lo vamos a poder borrar, ¿vale? Sincronizarlo, ¿vale? Al final es una máquina virtual, entonces las opciones de configuración que tengo no son muchas. Luego, por ejemplo, pues con temas de Windows Defender vamos a poder lanzar exámenes completos o rápidos de administración de amenazas o incluso si estamos utilizando
pues los temas más avanzados de seguridad de Microsoft, como pueda ser ATP, pues bueno, desde aquí también los podemos tener controlados, ¿vale? A nivel de hardware, pues un poquito lo mismo que veíamos, ¿vale? Es una máquina virtual, al final pues quizá no nos va a dar muchos datos, pero bueno, tenemos aquí pues temas como el sistema operativo, tenemos temas de almacenamiento, lo mismo, revestimiento de hardware, pues bueno, temas como los detalles de red, totalmente disponibles, ¿vale? En cuanto a las aplicaciones detectadas que comentábamos antes con Android, pues lo mismo, a nivel de inventariado software, desde aquí también los vamos a poder ver. Y un poquito respecto a lo que os comentaba de esas políticas de configuración, pues bueno, de manera un poquito similar a lo que es Android, ¿vale? Desde aquí yo voy a poder crear perfiles para diferentes tipos de políticas y en este caso, pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta de plantillas de configuración para que las veáis. Y bueno, al final es una política, pues bueno, bastante sencillita. ¿Pero qué es lo que he hecho con ella? Pues, por ejemplo, he bloqueado el bloqueador de elementos emergentes, he habilitado la configuración de geolocalización y también, pues bueno, he habilitado cierto tiempo de espera para que se realice la hibernación de sistema. Tenemos muchas más opciones disponibles, ¿vale? Es lo que os comentaba. Quizá esta a lo mejor la tenemos creada con más opciones de configuración, ¿vale? Esta política en este caso, pues bueno, es una política del tipo endpoint. Nos está tardando un poquito en cargar. Pero bueno, desde aquí, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues bueno, temas de cifrado de Windows, BitLocker, lo que os comentaba, pues vamos a poder requerir el hecho de que esos dispositivos se cifren. Vamos a poder bloquear, por ejemplo, pues las advertencias que les aparecen a los usuarios para otros cifrados de disco. Requerir, por ejemplo, una autenticación adicional al usuario, ¿vale? Y al final, pues bueno, esta es una política bastante sencillita, la podríamos aplicar a ciertos grupos, excluir sobre otros, ¿vale? Aplicar reglas también sobre esa política, pero bueno, a nivel de configuración, pues estas serían algunas de las opciones que tenemos disponible. De igual modo que hemos visto con los dispositivos móviles, nosotros también lo que vamos a poder hacer es lanzar directivas de cumplimiento para establecer esas líneas bases de seguridad que me indican si un dispositivo está conforme o no y en base a ello tomar medidas. Pues bueno, aquí también para que veáis a nivel de propiedades es bastante sencilla, ¿vale? En este caso, pues bueno, la versión mínima del sistema operativo que habría marcado, pues es que tuviera una versión de Windows 10, ¿vale? Dispositivos que pudieran estar inscritos en la herramienta y que accedieran, por ejemplo, a cualquier aplicación de Office 365 que no tuviera un sistema operativo Windows 10, pues les impediría el acceso, ¿vale? Todo este tipo de cuestiones. También en temas de Windows, lo que os comentaba, tenemos también disponibles los temas de BitLocker, ¿vale? Es decir, obligar a un dispositivo a que cifre sus unidades. Ahora mismo, en esta demo, no os lo tengo montada, pero es un tema bastante interesante. Desde aquí, lo que me va a permitir, si yo requiero a ese dispositivo el que cifre sus unidades, desde aquí se me van a quedar alojadas esas claves. De forma que si en algún momento un usuario necesita la clave de recuperación de BitLocker, pues porque imaginemos que en el arranque ha tocado alguna configuración, pues desde aquí yo las tendría totalmente centralizadas, ¿vale? Entonces, es una manera bastante útil a nivel de sistemas de poder gestionar todo este tipo de cuestiones. Me voy a volver ahora a la presentación, ¿vale? Para seguir comentaros algunas de las opciones de administración sobre Windows, ¿vale? También tenemos una de las opciones quizá más interesantes con estos equipos, que son los anillos de actualización, ¿vale? Al final, lo que voy a poder hacer con estos anillos de actualización es mantener completamente actualizados nuestros sistemas de manera totalmente automatizada, por así decirlo, ¿vale? Sin necesidad de estar conectado a la red corporativa, sino que automáticamente, estando conectado a Internet, ese dispositivo va a poder seguir realizando esos anillos de actualización, ¿vale? En cuanto a resto de capacidades de administración con Windows, pues bueno, vamos a poder seguir haciendo esa gestión de aplicaciones, ¿vale? Esa instalación de aplicaciones, pues ya sea desde la tienda de Windows, desde paquetes de Office 365
o otro tipo de instalaciones, ¿vale? Lo mismo, vamos a poder hacer instalaciones remotas, que es lo que os venía contando hasta ahora, pero también vamos a poder hacer esas desinstalaciones remotas o esas configuraciones sobre las diferentes aplicaciones que yo despliegue. ¿Vale? Pues aquí, por ejemplo, yo me voy al apartado de configuraciones y a Windows, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues yo lo que he lanzado es que se me configuren diferentes aplicaciones de Office 365 en mis equipos, ¿vale? Les incluiría todo el paquete de Office 365 como estáis viendo aquí, ¿vale? Pues lo mismo, yo lo instalo, pero si en algún momento dado yo lo quiero desinstalar, podría lanzar una desinstalación remota para determinados equipos asociados a un grupo, por ejemplo, ¿vale? Y lo que os comentaba también, tenemos disponibles los anillos de actualización de Windows. Vale, por aquí lo tenemos disponible. Un segundito. Vale, pues bueno, esos anillos de actualización de Windows los vamos a poder desplegar de forma totalmente cómoda sobre los equipos, ¿vale? Pues aquí habéis visto, por ejemplo, que yo tengo creada una configuración pues para que se me haga esto de Windows 10, pero bueno, es otra de las opciones que también tenemos disponibles. También tenemos disponibles los conjuntos de directivas, es decir, ya habéis visto que yo por aquí me he ido a diferentes partes de la consola, he configurado diferentes opciones de administración sobre los dispositivos, con las aplicaciones también hemos hecho lo mismo, ¿vale? Y de forma intuitiva, al final esta herramienta nos van cambiando, nos van actualizando y hay veces que nos volvemos todos un poco locos de saber dónde están las cosas, pues tenemos disponibles los conjuntos de directivas. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir crear un conjunto de directiva global donde yo puedo asociar las diferentes opciones de configuración que hemos ido administrando, ¿vale? De forma que no tengo que ir desplegando una a una estas configuraciones, sino que las puedo aglutinar en un único conjunto de directivas para lanzarlas sobre pues, los equipos iOS, Mac, Windows, ¿vale? Los diferentes sistemas operativos que hemos visto. Entonces, pues bueno, es una forma quizá un poquito más útil y práctica de poder lanzar estas configuraciones sin volvernos muy locos de estar buscando una a una donde teníamos lanzadas esas configuraciones, ¿vale? Vamos ya un poquito justitos de hora, voy a ir con la última parte que veníamos a hablar hoy, que es Windows Autopilot, ¿vale? Windows Autopilot es la herramienta que Microsoft al final nos proporciona para facilitar el despliegue automático de nuevos equipos. En el dibujo que os ponemos aquí, yo creo que es bastante visual, pero al final Autopilot es una herramienta que lo que nos va a permitir es enviar equipos nuevos directamente a los usuarios sin tener la necesidad de estar configurándolo manualmente por parte del departamento de IT, ¿vale? Al final sí que es cierto que lleva un coste de gestión bastante alto el hecho de ese distribuidor al que nosotros adquirimos los equipos, pues ese equipo haya que mandarlo a central pues para lanzar esas imágenes, esas determinadas configuraciones y después mandarlo al usuario. Entonces, pues bueno, la herramienta de Windows Autopilot lo que nos va a permitir es programar ese equipo, por así decirlo, de algún modo, lanzarlas esas configuraciones y que directamente se mande ese equipo al usuario sin tener que pasar por la central, ¿vale? Al final, no solo eso, sino que también con Windows Autopilot lo que nos va a permitir es restablecer, por ejemplo, equipos que ya estén en uso dentro de la organización, ¿vale? Pues, por ejemplo, para hacer un upgrade a Windows, pues por ejemplo, equipos que tengan un Windows 8.1, ¿vale? Entonces, Windows Autopilot es otra herramienta que estaría incluido dentro de lo que sería Intune y que al final, pues bueno, ya no solo para el despliegue automatizado de equipos Windows, sino también para la hora de hacer esas actualizaciones pues, a sistemas operativos más elevados, pues bueno, la tenemos también disponible. No sé si vamos ya justitos de hora, Jorge, que me puedas decir, pero eso es un poquito lo que os quería contar hoy. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión en concreto. Vale, había alguna duda, pero las dudas por norma general las has ido respondiendo conforme ibas avanzando en la explicación y sí que falta alguna duda que es un poco más compleja que la responderemos vía mail, porque es más larga de explicar aquí ahora.
Vale, perfecto. Al final sí que es verdad que Intune, pues bueno, lo hemos visto, ¿no? En la forma en la que inscribas los dispositivos vas a poder lanzar unas configuraciones u otras. Y luego también en función del sistema operativo y el tipo de dispositivo que sea, vamos a poder lanzar unas configuraciones u otras. O sea, esto no es algo genérico de inscribo todos mis dispositivos del mismo modo y les lanzo las mismas políticas a todos, sino que hay que estudiar muy bien qué dispositivos tenemos, cómo queremos inscribirlo, qué queremos conseguir y en función de ello, pues lanzar esas diferentes políticas de administración, de configuración con esas líneas base de seguridad, ¿vale? Vale, pues yo creo que perfecto. Hoy, como novedad, vamos a acabar 5 o 7 minutillos antes. Así que por mi parte, daros las gracias. Lo dicho, os responderemos a alguna pregunta que es más compleja vía correo electrónico. Y muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Alfredo, Vanessa, ¿queréis decir algo más? Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Lo dicho, os responderemos las dudas, las cuestiones que os hayan podido surgir también y que no nos haya dado tiempo a responder, las responderemos también vía mail. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias. Ahora salta un pequeño formulario que nos haríais un gran favor si nos lo rellenáis y lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia y os esperamos en próximos webinars. Tened un buen día.